Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Buenas noches, hermanos. Vamos a intentar estudiar el libro de Esther para identificar su carácter, su manera de ser, su manera de comportarse. Como ven, nuestro tema se llama Caminando como Esther, pero en nuestra generación. Tenemos que aprender. Vamos a leer nuestro texto, que es muy, muy importante y nos mueve a hacer las cosas que se hacían para agradar a Dios. ¿Sí? Segunda de Pedro 1, del 5 al 7, dice: en vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Qué cosa tan maravillosa nos enseña el Señor. La historia de la reina Esther es una persona con valor, una persona con algo extraordinario en medio de todas las circunstancias que pasó, circunstancias imposibles. Esto empieza con un rey en busca de una reina y termina con una reina en busca del favor de un rey. Así es la historia de la reina Esther. La reina Esther tiene muchas características, pero vamos a ver tres. Tres características en la vida de Esther que pueden servirnos como un modelo a seguir. Un modelo en nuestros días, en nuestras actitudes y respuestas, en esta joven que se reflejaron para tener victoria y para tener éxito, dispuestos a responder al llamado de Dios en un momento crucial y determinante. Porque era un tiempo difícil cuando Esther llegó al palacio. Esther fue una joven obediente primeramente a
a su padre adoptivo, o sea, el que la adoptó. Esther todavía no había dado a conocer ni su parentela ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había dicho. Le había mandado, porque Esther hizo lo que le había dicho su padre o su tío, porque era su tío y era su papá, ¿sí? Cuando estaba bajo su tutela. Él la encaminó, le enseñó, le dijo lo que tenía que hacer. En este versículo vemos una actitud de obediencia y prudencia de parte de Esther. Mardoqueo la había cuidado, la había enseñado como hija desde el momento en que quedó huérfana. La obediencia y sujeción a la autoridad de su papá, de su tío, ¿sí? Fue una de las características que muestran lo que debe de ser nuestras vidas. La obediencia. ¿Ustedes cómo se imaginan a Esther antes de que la mandara, le dijera Mardoqueo que fuera a participar? Porque eso fue como un desfile de mujeres hermosas, un desfile de mujeres de buen gusto, un desfile de mujeres que iban en camino hacia el reinado. Nosotros sabemos y vemos en este versículo que ella era huérfana, pero ¿saben? Era una mujer que fue una ayuda idónea. En el transcurso de este libro, Esther, ayudando a los que le rodean, vemos Esther sirviendo y ayudando a los que le rodean. Protegió la vida de su esposo, del rey. Él no permitió que lo mataran, porque si ustedes leen este libro, hubo un tiempo en que querían matar al rey Asuero se llama. De los que procuraban matarle, ella se enteró por medio de su tío, de Mardoqueo, ¿verdad? También intercedió por la vida de su pueblo, aún exponiendo su vida misma. ¿Qué mujer, sí, que se adaptó? ¿Qué mujer que tenía un carácter de servicio, tenía un carácter de amor, tenía un carácter de obediencia? También intercedió cuando Mardoqueo pidió ayuda a Esther para hablar con el rey e interceder por los judíos, y ella lo hizo. Podemos ver que ser una ayuda idónea es parte de nuestro diseño. Nosotros, ¿qué dice la Biblia acerca de las esposas? Tenemos que ser una ayuda idónea. Acerca del esposo, tiene que ser una ayuda idónea, ¿sí? Eso es un don, el poderse adaptar al esposo o a la esposa, a la familia, a los que participan en nuestra familia. Podemos ver que nuestro Señor diseñó algo divino en nosotros.
esto no aplica solo para el matrimonio, sino a todas las áreas y las etapas de nuestra vida. A lo mejor nosotros fuimos unos hijos que se llevaban bien con sus padres, con sus maestros, con sus abuelos, con sus hermanos, ¿verdad? Y les ayudaban. Mardoqueo le recuerda las siguientes palabras a Esther, porque en aquel tiempo, para que la reina pudiera hablar con el rey, tenía que solicitar con anticipación una cita, ¿sí? Una audiencia. Entonces, Mardoqueo le dijo a Esther, ¿sí?, que tenía que hablar. Cuando su pueblo se vio en riesgo de ser destruido, Esther reconoció y entendió que Dios la había puesto en el centro del palacio como esposa del rey, no para disfrutar de bienes y riqueza, sino para interceder por su pueblo. Aquí podemos ver, hermanos, ¿para qué nos puso Dios aquí, en este lugar? ¿Para qué? Para interceder. En este lugar nos puso Dios para hablar, para ser ejemplo. Mardoqueo le recuerda las siguientes palabras: ¿por qué si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos? Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta, tú habrías llegado a ser reina. Mardoqueo le habló con sabiduría y ella entendió con sabiduría, porque si nosotros seguimos leyendo este libro, la respuesta de Esther muestra su amor por su pueblo. ¿Y quién le enseñó el amor por su pueblo? Mardoqueo. ¿Y quién quiso aprender y quiso amar? Esther. ¿Sí? Entonces, pase lo que pase, haría lo correcto. Ella responde: ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, que perezca. No le importó exponer su vida. Era audaz, ¿sí? Es una característica. Era audaz, era decidida. ¿Se dan cuenta todo lo que puso Dios en su vida? Dispuesta a morir cumpliendo el propósito para el cual había sido puesta en la casa del rey. Yo imagino gente que no tiene temor de Dios, que no conoce de Dios, que no ha sido instruida en los caminos de Dios, porque pues dicen que todas las mujercitas, las doncellas de ese tiempo fueron y participaron se postularon para ser esposas del rey, pero
yo no creo que ahí haya habido una mujer que conociera del temor de Dios, del amor de Dios, que fuera sumisa, que fuera obediente como Esther, que una persona que se acercaba, que escuchaba consejo, ¿verdad? Esther revela un corazón lleno de amor, de obediencia y temor a Dios. Jesús nos llama a tener esta misma actitud frente a los demás. Dice la palabra de Dios en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por la gente que les rodea. Entonces podemos aprender de Esther a amar a los demás como a quién, como a nosotros mismos. Y eso es bien importante, hermanos, porque cuando te amas tú, amas a todos los demás. Si tú no te amas, no esperes amar a toda la gente. Se logra cuando nuestras vidas dependen de Dios. Y la palabra de Dios en 1 de Juan 4:8 que nos dice, Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esa era una característica de Esther. Y esto se refleja en la vida de sus hijos, ya que Dios nos capacita para amar de tal forma que demos honra y gloria a su nombre. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro carácter tiene que demostrar todas esas características que el Señor nos ha dado a través de nuestra vida. Él nos capacita para amar de tal forma que demos honra y gloria a su nombre. Vamos a ver toda una dirección de Dios, de pequeños detalles para mostrar su providencia a través de una sencilla mujer. Una mujer que estuvo dispuesta a obedecer y que se dio cuenta que si Dios la puso ahí fue por algo. Y nosotros sabemos que a veces pasamos cosas difíciles, pasamos momentos de ansiedad, pero el amor de Dios nos permite, la enseñanza de Dios nos permite tener cambios. ¿Por qué? Dios puso detalles en Esther para mostrar su providencia a través de ella, de una mujer sencilla, una mujer llena de la gracia de Dios, que fue sumisa, enseñable, o sea, se dejó enseñar, obediente y valiente. Y dentro del palacio, con un sinfín de problemas, pero también de adornos, de cosméticos y lujos para escoger, porque para que ella llegara a ser reina tenía que pasar por procesos. Esther prefirió dejarse guiar por Hegai, que era el eunuco que escogía, que veía que se hicieran bien las cosas, ¿sí? La belleza de su carácter y apariencia física no necesitaban muchos adornos para deslumbrar al rey. La escogió bien
la vio bien. No necesitaba tantos arreglos, tantos cosméticos, tanta cosa y adornos para deslumbrar al rey y hallar favor delante de todos. Como mujer, ¿qué pudo aprender Esther? ¿Qué pudo aprender delante de este rey? Si era un rey que pues no era tan sencillo. Miren, estuve leyendo la biografía de este rey y era un rey que hacía fiestas de 7 días, que había vino, que había comilonas, que había mujeres, ¿sí? Entonces, como mujer, ¿qué puedo aprender de Esther? Vamos a ver, ninguna tarea, por ordinaria que sea, carece de valor delante de Dios. Todo, ¿qué quiere decir aquí? Que todo lo que hizo Esther, Dios lo tomó en cuenta y Dios la guió y le permitió hacer cosas que pues a lo mejor entre todas las mujercitas que estaban ahí, no lo iban a lograr, porque Esther era escogida del Señor, porque Esther era instruida y se dejaba instruir. Vamos a ver Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. ¿Verdad? Esa es una de las características que tenía Esther. Ella quería quedar bien con el Señor. Nuestro pasado no determina nuestro futuro. Dios lo hace. Dios es el que nos guía. Dios es el que nos instruye. Vamos a ver Salmo 16:5. Jehová es la porción de mi herencia. ¿Qué quiere decir esto? Tomando en cuenta a Esther, ¿de dónde venía su herencia? De su ciudadanía, de lo que era ella, de lo que le enseñó Mardoqueo y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, dice la palabra. Todo se trata de Dios. Él es el protagonista de nuestra historia y de nuestros cambios. ¿Sí? Vamos a ver también Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Verdad? Nosotros queremos caminar como Esther en esta generación, en este tiempo. Tomemos en cuenta toda esta palabra de Dios que nos guía, nos orienta, nos enseña, y ahí se va a ver reflejado nuestro carácter, nuestra manera de ser. Vamos a ver también Primera de Pedro 3:5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y Esther no se rebeló contra su esposo. Al contrario, llegó con tanta sabiduría, con tanto entendimiento de cómo hacer las cosas. Si ustedes han leído esta historia, ella llegó, dijo, si perezco, que perezca. Y llegó siendo que el rey tenía más de 30 días que no la había llamado. Y no se permitía ir y presentarse delante de él. Pero ella llegó con el poder de Dios. ¿Sí?
Entonces, ¿qué pasa aquí? El Señor nos enseña, la sumisión no te hace inferior, sino embellece tu carácter. Tenemos que ser sumisas. Antes de tomar cualquier iniciativa, debemos de consultar a Dios. Antes dice la palabra. Sí, vamos a ver Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué hizo Esther? Seguro que consultó a Dios, seguro, porque dice que ayunó. Vamos a ver también Filipenses 4:6. No, perdón. Dios puede cambiar el consejo del corazón del rey y de tu esposo. En Proverbios 21:1, ¿sí? Nos dice el Señor que Él puede cambiar. El rey, ¿qué sabía de Dios? El rey no sabía de Dios. Pero dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey. ¿En dónde? En las manos del Señor, y todo lo que quiere lo inclina. Entonces, ¿quién ayudó a Esther? Dios, a que su esposo la recibiera, a que su esposo le dijera, y así nosotros lo podemos hacer con nuestra familia. En Salmo 7:11 dice, Dios es un juez justo, Él puede abogar tu causa, ¿verdad? Dios está airado contra el impío todos los días y Él puede abogar por nosotros. Cuando tengamos algún problema, cuando no podamos llegar, cuando no podamos hacer las cosas, Dios es nuestro juez justo. En el peor de los momentos que enfrentaba el pueblo judío, Dios proveyó de rescate a través de Esther de una manera mucho más asombrosa en el peor de los momentos que enfrentaba la humanidad, la condena a la muerte eterna y contra el peor de los enemigos, nuestro propio pecado. Dios proveyó el rescate en sí mismo, ¿sí? A través de la muerte en una cruz. El Señor es tan maravilloso que va cambiando nuestra manera de ser, nuestro carácter. Tenemos que orar unos por los otros, que Dios nos capacite a ser como Esther en nuestra generación, dispuestos a responder su llamado para un momento difícil como este que pasó Esther, como este que pasó Mardoqueo. Nosotros sabemos que las características inspiradoras de la piedad de Esther, su vida fue marcada por la sumisión en todo tiempo. ¿Tú quieres que tu vida sea marcada por ser sumisa y obediente? Su obediencia al dejarse guiar por Hegai y la forma respetuosa con la que se dirigía al rey. ¿Cómo le dijo al rey? No voy a hacer una cena, voy a hacer 2. Y puede ir tú, su acompañante, su ayudante, su secretario, bueno, ¿sí? Entonces, su vida fue marcada por esto. La forma de responder ante el liderazgo de Mardoqueo demostraba un corazón que no estaba resentido por ser huérfana y criada por su primo. A pesar de vivir en letargo espiritual, mantuvo convicciones firmes en cuanto a su fe.
ella estaba segura quién era quien le iba a ayudar. Ella demostró estar contenta con lo que le fue dado, mostrando confianza en Dios, más que en adornos, accesorios y lujos. Esther fue prudente al hablar a su esposo. No se apresuró, buscó el rostro de Dios primero y esperó el tiempo oportuno. Al ayunar, dejaba implícito su vida de oración, mostrando así su dependencia en Dios. ¿De quién dependemos nosotros? ¿A quién le debemos lo que somos ahora? Yo no sé cómo haya sido tu carácter antes, pero ¿sabes qué? El mío fue difícil, pero el que me ha moldeado, el que me ha enseñado, el que me ha instruido, es nuestro Señor. Esta es una historia de triunfo que surgió de la tragedia, porque esas personas, ese pueblo estaba en problemas. El éxtasis que brotó de la agonía, la celebración que surgió de la devastación. Porque hasta Mardoqueo salió ganando, porque él tuvo un puesto elevado. Hermanos, nosotros tenemos que analizarnos cómo es nuestro carácter, cómo es nuestra manera de ser y cómo es que vamos a terminar caminando con un buen carácter como Esther en esta generación, en esta que es la que estamos viviendo. Vamos a orar. Yo les invito que si ya leyeron este libro, vuélvanlo a leer, porque cada vez que lo leemos, aprendemos algo más. Vamos a orar. Señor, Padre eterno, Dios de gloria y de misericordia, gracias por lo que haces y por lo que harás, por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias por los cambios que hemos logrado. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos llenas. Porque tú nos apasionas por ti, porque tú nos haces obedientes, porque tú nos haces instruidos en tu palabra, en tu camino, porque tú nos das la victoria. Gracias, Señor, gracias. Permítenos seguir adelante, seguir cambiando y siendo hechos a la altura del varón perfecto. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermano.